Buenas tardes. Conectamos directamente en directo con Palacio de la Moncloa, comparecencia del presidente del Gobierno. 7 semanas desde que comparecí para anunciar el estado de alarma. Adelanté entonces que se avecinaban días muy duros y pedí al conjunto de la sociedad española sacrificio, unidad, disciplina social y moral de victoria para combatir la embestida feroz del virus COVID-19. Hoy me gustaría comenzar mi intervención de una manera diferente, con un mensaje de esperanza. Con toda la prudencia que requieren las circunstancias, podemos afirmar que semana a semana se están cumpliendo con los objetivos marcados y que se consolida la bajada de la curva de propagación del virus. Hace 7 semanas, como decía antes, se decretó el primer estado de alarma. El virus entonces aumentaba su propagación cada día en torno a un 35% y hoy lo ha hecho, según los últimos datos que hemos conocido, al 0,5%, es decir, 66 veces menos. Y los demás indicadores demuestran, lo recalco con toda la prudencia posible, que la enfermedad está siendo controlada en el país y que el estado de alarma, en consecuencia, funciona. Mientras los contagios descienden, 6 de cada 10 personas contagiadas se están restableciendo ya por completo. Es cierto que ayer mismo 276 compatriotas perdieron la vida y aunque sean, en comparación con el último mes, cifras mucho más bajas, el dolor continúa siendo insoportable, dado que se acumula sobre el de miles y miles de vidas perdidas a lo largo de estas últimas semanas. Por eso, nuestro primer pensamiento como Gobierno debemos dedicarlo a quienes nos han abandonado y el primer homenaje, no les quepa duda, de Estado estará dedicado también a ellos, a ellas, en cuanto podamos sumarnos todos a él. Todos esperamos que ese día llegue, ojalá muy pronto. Lo cierto es que estamos recogiendo, por fin, los frutos del sacrificio colectivo que hemos hecho durante todas estas semanas de estado de alarma. Y como todo esfuerzo tiene su recompensa, la ejemplar disciplina social ejercida por la gran mayoría nos permite ahora un merecido alivio. Fueron los niños, las niñas, quienes empezaron la semana pasada a devolver la alegría a nuestras calles, a nuestras plazas, y hoy mismo los adultos y las personas mayores han podido salir o bien a caminar, a dar un paseo, o bien a hacer ejercicio. Y sé que lo han hecho. Son los alivios pequeños que llegan dosificados y que estoy convencido para muchos de ustedes pues pueden parecer aún insuficientes, pero son importantes. Y lo son porque marcan el cambio de rumbo que toman nuestras vidas. Recordemos, perdimos la movilidad, restringimos la movilidad y cayó en seco la vida social de nuestro país y la vamos a recuperar poco a poco. Hemos frenado la epidemia, hemos limitado en un tiempo récord la difusión del virus y ahora viene una etapa en la que recuperaremos poco a poco, espacios de movilidad y de actividad social, de relación social, mientras mantenemos a raya al virus. Y en esta desescalada será aún más importante, lo insistimos desde todos los ámbitos, será aún más importante en esta desescalada, en esa transición hacia la nueva normalidad, el control y la responsabilidad social, la responsabilidad personal. En la desescalada la clave no será una sola decisión radical, de permanecer en casa, como hemos visto en la escalada, en ese confinamiento como consecuencia del estado de alarma que decretamos hace 7 semanas. La clave serán pues decenas, miles de decisiones en el hogar, en el transporte, en la calle, en el trabajo, en el ocio. Como expliqué el pasado martes en mi última comparecencia, la desescalada comprende 4 fases que comienzan este próximo lunes, 4 de mayo, con la fase 0, la fase de preparación para esa transición, para esa desescalada. Esa fase 0 que conocen perfectamente ustedes porque cuyas condiciones ya hemos adelantado y a las cuales también me gustaría sumar en este anuncio y en esta comparecencia algunas otras. La primera de ellas es la obligación de utilizar a partir del próximo lunes 4 de mayo las mascarillas en todo transporte público. Por tanto, a partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el lunes volveremos a repartir por parte de todas las instituciones del Estado, principalmente del Gobierno de España, en todo el país un total de 6 millones de mascarillas en los principales nudos de transporte público. El Gobierno de España entregará además otros 7 millones de mascarillas a la Federación Española de Municipios y Provincias para que las distribuyan con este mismo propósito y, además,
1,5 millones de mascarillas las daremos a Cáritas, a Cruz Roja y al CERMI, al Comité de Personas con Discapacidad, precisamente para poder repartirlas. 500.000 mascarillas a cada entidad. La fase 0 incluye, como saben, algunas medidas de alivio que ya han entrado en vigor, como la salida de los niños y las niñas, los paseos o el ejercicio físico en la calle, y también incluye otras medidas de apertura muy limitada de algunos establecimientos públicos que entrarán en vigor este mismo lunes. Así, por ejemplo, los restaurantes y cafeterías podrán abrir, no solo para hacer entregas a domicilio, como venían haciendo hasta ahora, sino también para que seamos nosotros mismos quienes recojamos los pedidos en el propio local. Estos pedidos tendrán que continuar haciéndose por teléfono, a través de las aplicaciones móviles o a través de Internet o por correo electrónico, pero se podrá ir a coger la comida al restaurante o a la cafetería directamente. También vamos a establecer un sistema preferente de reparto para nuestros mayores, para aquellos colectivos vulnerables a la enfermedad o también para las personas con algún tipo de dependencia. Y por su parte, los comercios y locales de servicios que permanecían cerrados, como por ejemplo las librerías, las ferreterías, las peluquerías, las tiendas de reparación de calzado, los talleres, las de arreglo de ropa, entre otras muchas, podrán atender al público con un sistema de cita previa que garantice la permanencia en el interior del establecimiento o local en un mismo momento de un único cliente por cada trabajador. Esto es importante recordarlo, un único cliente por cada trabajador, en cita previa. Además, tendrán que tener un horario de atención preferente para mayores de 65 años, que deberá hacerse coincidir con las franjas horarias de sus paseos, les recuerdo, de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Y también podrán abrir los archivos, que deberán continuar prestando servicios, preferentemente de forma telemática, pero también podrán permitir que los ciudadanos y ciudadanas hagan consultas presenciales. En esta fase 0 también se levantan las restricciones, como saben ustedes, para el deporte profesional. Y, en consecuencia, los deportistas profesionales y de alto nivel también podrán realizar entrenamientos individuales, recuerdo y repito este término, entrenamientos individuales en espacios al aire libre, sin límite de tiempo y siempre, siempre, siempre dentro de la provincia en la que vivan. Además, los que practiquen modalidades de deporte adaptado o paralímpico podrán estar acompañados de otra persona, de otro deportista. Y los deportistas integrados en los clubes deportivos que participen en ligas profesionales también podrán realizar entrenamientos, y subrayo, individuales, entrenamientos individuales en las instalaciones de los clubes. En materia de movilidad, la actividad se irá incrementando paulatinamente al compás de la reactivación de la actividad económica. Por otra parte, les recuerdo también que el próximo lunes 4 de mayo habrá 4 islas de nuestro país que pasan directamente no a la fase 0, sino a la fase 1. Estas islas son la isla de Formentera, la de El Hierro, La Graciosa y La Gomera, una en las Islas Baleares y las otras en las Islas Canarias. Esto significa que en estos territorios, en estas islas, las restricciones se irán relajando aún más en los próximos días. Se permitirá el contacto social en grupos reducidos para personas que no tengan patologías previas y que no pertenezcan a colectivos vulnerables ante el COVID-19. Los convivientes, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, podrán ir en el mismo vehículo privado sin limitaciones, es decir, que podrán ocupar todos los asientos del vehículo, pero insisto, los convivientes. Se podrá ir a los locales comerciales y de servicios sin cita previa, pero con limitaciones de aforo. Se abrirán los mercadillos al aire libre y se reactivarán las terrazas, así como las bibliotecas, los espectáculos culturales en recintos cerrados y al aire libre, también con limitaciones de aforo. Como les he dicho en algunas otras comparecencias, comenzamos la desescalada con incertidumbres enormes sobre el virus, desde luego, incertidumbres sobre el origen, sobre las vías de transmisión, sobre sus efectos sobre el organismo, sobre las terapias, sobre la vacuna, al igual que los países de nuestro entorno. Quien presuma de conocer todo sobre el virus y sobre los métodos para combatirlo no está diciendo la verdad. Y además no habrá aprendido nada de los errores. Pero comenzamos la desescalada con algunas certezas sólidas sobre la capacidad de España de vencer al virus. Sabíamos, por ejemplo, que el confinamiento era el modo de cortar en seco la propagación del virus.
y lo aplicamos. Y cortamos la expansión del virus con las medidas más severas que se han adoptado, mejor dicho, en todo Occidente. Sabíamos que la higiene y la protección cortan el contagio y lo hemos puesto en práctica. Y estamos atajando los contagios como estamos viendo en las cifras. Sabíamos, por otro lado, que el confinamiento absoluto no podía durar para siempre. Y hace 20 días reanudamos las actividades económicas no esenciales, con protección y precauciones para los trabajadores y trabajadoras, y hemos seguido avanzando frente al virus y los hechos han desmentido los malos augurios de algunos. De nuevo, hemos de seguir tomando decisiones y después de estas, lógicamente, vendrán otras. Y nunca podremos estar completamente seguros de que acertaremos con cada una de ellas. Y es posible que en algunas de las ocasiones nos equivoquemos. Pero en todo caso, hemos tomado y tomaremos, hasta que salgamos de esta situación, decisiones que nunca nadie había tenido que tomar en la historia de nuestro país bajo una única guía de actuación. Es la máxima coordinación, la máxima prudencia y la máxima cautela. Y todo con el objetivo de defender la salud pública del conjunto de la sociedad española y de salvar vidas. Centrándonos en ganarles al virus sin perder el tiempo en reproches a nadie. Por tanto, entre las dudas que persisten, debemos aferrarnos a determinadas certezas. Sabemos, por ejemplo, ahora que el estado de alarma ha funcionado, no solamente en España, sino también en otros muchos países que están acogiéndose a este instrumento jurídico. El estado de alarma ha funcionado y sabemos que sigue siendo necesario. Por eso, el Gobierno de España solicitará el próximo miércoles una nueva prórroga de otros 15 días al Congreso de los Diputados. Vamos ganando la batalla contra la epidemia, pero con un coste muy elevado en vidas y en sacrificios. El virus no se ha marchado, el virus sigue ahí, al acecho, y en consecuencia tenemos que estar preparados para poder reaccionar y, lógicamente, poder gobernar esta transición hacia esa nueva normalidad. Hoy hemos recibido con alivio que solamente se registraron en España poco más de 1.000 nuevos diagnósticos. Parecen pocos al lado de lo que llegamos a soportar hace muy pocos días, pero para comprender el riesgo que aún corremos, pensemos que un solo contagio desde el extremo oriental de Asia puso en peligro a toda la humanidad en menos de 100 días. Bajar en consecuencia la guardia ahora y en el futuro, relajar la higiene, reducir la distancia, rebajar, en definitiva, la protección, sería aún peor que habernos rendido hace 5 semanas. Sería una irresponsabilidad absoluta que se traduciría en vidas perdidas y en mayores estragos para nuestra economía. Venimos, como saben ustedes, de una situación en la que teníamos que decidir con apremio para defender al país de la acometida brutal de la pandemia y al mismo tiempo debíamos coordinar y atender a todas las administraciones públicas en uno de los estados más descentralizados del mundo. Y a la vez debíamos rendir cuentas ante el Parlamento y ante los medios de comunicación, como tiene que ser en una democracia como la nuestra. Hemos procurado como Gobierno hacer frente a todas estas cuestiones, hacerlo pese a la dificultad del ejercicio y la intensidad de los minutos con las que hemos vivido, como ustedes, estas largas semanas de estado de alarma. Hemos tratado de seguir esas 3 reglas. En primer lugar, no polemizar con nadie. En segundo lugar, buscar la unidad. Y en tercer lugar, escuchar a todos. Escuchar a todos los colectivos, a todas las instituciones, a los agentes sociales. Los contagios no se evitan con polémicas. El virus no se doblega con división. Ningún enfermo se cura con insultos. Esa es mi manera de entender la política. Y por eso el Gobierno ni polemiza ni polemizará con otras administraciones. Y por eso el Gobierno aceptó adaptar el formato del Pacto de Reconstrucción Social y Económica que propusimos para alcanzar la unanimidad del conjunto de grupos parlamentarios. Y por eso hizo suyas también las reivindicaciones legítimas de algunos gobiernos autonómicos sobre la gran industria a la que finalmente se consideró entre los servicios esenciales. Y por eso el Gobierno también atendió a las reivindicaciones de los colectivos de trabajadores autónomos y ahora pueden compatibilizar la prestación por cese de actividad con otro tipo de prestaciones. Y por eso el Gobierno atendió a las reivindicaciones del ámbito rural y por eso se podrá cuidar de los huertos particulares a partir de este mismo sábado. También atendimos las reclamaciones de las asociaciones de la prensa y modificamos el formato de las ruedas de prensa con el mayor despliegue de comunicación y transparencia hecho en democracia. Y del mismo modo vamos a atender la petición de recursos de los gobiernos autonómicos con un nuevo anuncio. Y es que aprobaremos
un fondo especial para la reconstrucción social y económica dotado con 16.000 millones de euros, cuyos detalles compartiré mañana en la 8ª conferencia de presidentes que celebramos en estos últimos 2 meses. Nunca en la historia de la democracia se habían celebrado tantas conferencias de presidentes como estamos celebrando en estas semanas que llevamos de estado de alarma. Será este fondo un fondo no reembolsable para que ninguna de las comunidades autónomas se quede atrás con independencia del impacto que haya tenido la pandemia en cada uno de los territorios. El Gobierno de España tiene la determinación firme de gobernar para todos y además de escuchar a todos. Debemos seguir, por ello, trabajando juntos y ahora que hemos superado los peores momentos de urgencia y también, reconozcámoslo, de cierto agobio, podemos ahondar en la coordinación, en la cooperación y mejorar, en consecuencia, la cogobernanza de esa desescalada. Tenemos 4 años por delante de legislatura para reconstruir social y económicamente nuestro país. Lo responsable, por lo tanto, es seguir trabajando con tesón por superar la crisis de salud pública de hoy y para prepararnos mejor ante las consecuencias económicas y sociales que ya empiezan a verse como consecuencia de este parón de la actividad económica. Casi al mismo tiempo que decretamos el estado de alarma para defender la salud pública del conjunto del país y también para salvar vidas, pusimos en marcha una batería de acciones para proteger el tejido productivo de nuestro país, para proteger, en definitiva, la economía de nuestro país ante la emergencia que nos arrollaba. Supone, con seguridad, la mayor movilización de recursos públicos de nuestra historia democrática. Un esfuerzo que está salvando miles de empleos a través de la figura de los ERTE, que está ofreciendo subsidios a miles de trabajadores y también al colectivo de los autónomos y que está evitando los desahucios, los cortes de luz de las familias que han devenido vulnerables como consecuencia del parón de la actividad económica. 7 semanas después podemos calcular con más precisión el alcance económico y social de esta crisis. Hace unos días, en alguna otra comparecencia, adelanté que nos hallábamos ante el mayor parón, el mayor cataclismo económico en un siglo. Pues bien, los cálculos de los que ya disponemos y que hemos trasladado a las instituciones europeas corroboran aquella previsión que anticipé y que arrojan además 2 conclusiones que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que la senda de crecimiento sostenido y sólido que seguíamos antes de que la epidemia irrumpiera en nuestras vidas se verá interrumpida y este año la riqueza nacional se reducirá en más de un 9% y, lógicamente, tendrá un impacto sobre el empleo. Y la segunda conclusión de los cálculos es que estamos en condiciones de recuperar la riqueza y el empleo en los próximos 2 años, en 2021 y en 2022, para terminar en 2023 mejor de lo que estábamos al comenzar este año tan dramático como consecuencia del COVID-19. Para ello, a mi juicio, a juicio del Gobierno, serán imprescindibles 3 pilares para lograr este propósito. El primero de ellos es Europa. Me han escuchado hablar mucho de ello, con un pacto en la Unión Europea ambicioso, rotundo, para impulsar la reconstrucción y la recuperación económica y social que se comprometa con todos y cada uno de los países miembros de la Unión y, en particular, con aquellos que han sufrido en mayor incidencia el impacto de la pandemia. Eso se llama solidaridad, a la que no vamos a renunciar y que España está dispuesta a liderar. Este es el primero de los pilares. El segundo de los pilares es apoyarnos en nuestros empresarios, empresarias, trabajadores, emprendedores, profesionales, autónomos, convocando el proyecto de reconstrucción social y económica al mejor talento de nuestro país. Este es el segundo de los pilares. Estamos para vencer esas negras previsiones. Ya lo estamos viendo en muchos pequeños comercios que están adaptándose a esta nueva realidad, en el teletrabajo, en nuestra industria, en nuestra capacidad de nuestro tejido productivo de resistir y dar un paso más. En el esfuerzo de rentas que estamos haciendo, en el escudo social y en la red de seguridad económica que estamos construyendo desde el Gobierno de España. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer como país. No es la primera vez que lo hacemos. Y vamos a actuar para que esta recuperación sea sólida, sostenida en el tiempo y que nadie deje atrás. Y duradera. En tercer lugar, el tercer pilar es el de la unidad, al que me han escuchado ustedes referirme en muchísimas ocasiones. Lo vamos a lograr si nos unimos todos, si remamos juntos todas las administraciones, todas las instituciones, lógicamente los agentes sociales y también todos los partidos políticos. Si colaboramos, Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, municipios, provincias, cabildos, consells, si colaboramos también y coordinamos
el Gobierno de España, la oposición, alrededor de ese gran pacto de reconstrucción social y económica que necesita nuestro país. Lo que es evidente es que gobierne quien gobierne y en todos los rincones de nuestra geografía es necesario, será necesario esa reconstrucción social y económica, ese gran pacto, esa gran alianza. Esta batalla contra el virus nos ha dejado unas cuantas lecciones, entre las que me gustaría destacar una por encima de cualquier otra. Y es que la protección de cada cual depende de la protección de los demás. La protección siempre es recíproca. Nadie puede ponerse a salvo solo. Todos dependemos de todos, en nuestra salud y también en nuestro bienestar económico y social, en los hospitales y también en el conjunto de instituciones. Esta crisis ha demostrado que somos una sociedad fuerte, resiliente, inteligente, disciplinada, solidaria y agradecida. Estamos superando esta prueba de una manera ejemplar, me gustaría volver a recordarlo, y eso nos da motivos para la esperanza de un mayor entendimiento, de una mejor convivencia. Ya estamos parando unidos al virus. Ahora toca mantenerlo a raya y poner en marcha cuanto antes a nuestro país. Muchas gracias. Presidente, pues comenzamos con el turno de preguntas. Antes, sencillamente un instante para anunciar que esta tarde se producirá un video briefing explicativo, tanto para aspectos técnicos, jurídicos, de algunas de las medidas que el presidente del Gobierno acaba de anunciar, entre otras la apertura, en circunstancias muy determinadas, de restaurantes, cafeterías, distintos tipos de locales y comercios, así como archivos, y también la práctica del deporte profesional. En ese videobriefing, a partir de las 6 de la tarde, participará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, para dar, como decimos, datos técnicos, jurídicos, también políticos, de estas órdenes que mañana se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. Ahora comenzamos con el turno de preguntas, en una jornada en la que preguntan, entre otros medios, La Sexta, Diario 16, La Vanguardia, The Huffington Post, Servimedia, IM Médico, Voz Populi, France Press, COPE y Contexto. Comenzamos, compañeros, con los canales abiertos del sonido y, por favor, pidiéndoos que os identifiquéis. La Sexta arranca este turno. Adelante, La Sexta. Buenas tardes, presidente. Redondo de La Sexta. Decía usted en esta comparecencia que la obligación del Gobierno, desde luego, es dialogar y escuchar a todos, pero precisamente de eso es lo que se quejan los partidos de la oposición, que usted no mantiene ningún tipo de interlocución con ellos. Acaba de anunciar que va a pedir al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma. Quería saber si en la última semana ha hablado usted con Pablo Casado o Inés Arrimadas para pedirle el apoyo a esa prórroga. ¿Qué le parece que los grupos que apoyaron su investidura ahora mismo dejen en el aire su apoyo para esta prórroga? Y, sobre todo, ¿tiene el Gobierno un plan B si no consigue sacar adelante la prórroga? ¿Se puede mantener el confinamiento, presidente, si no es con una prórroga del estado de alarma? También quería preguntarle por uno de los anuncios que ha hecho usted hoy, el de la obligación de llevar mascarillas en los transportes públicos. Hasta ahora el Gobierno había dicho que la utilización de mascarillas era altamente recomendable, pero no obligatorio. ¿Por qué han cambiado de criterio, presidente? Y saber también si esa obligación se va a extender a otros espacios cerrados. Y, por último, ¿qué le parecen las imágenes de aglomeraciones que vimos ayer en la clausura de IFEMA? ¿Cree que esto es sancionable? ¿Esto es dar ejemplo por parte de los políticos? Gracias. Bueno, muchas gracias, Esther, por tus preguntas. Siento si me extiendo, pero es que son muchas las preguntas que se han hecho y, por tanto, quiero responder a todas con precisión. En relación con la primera de las preguntas sobre el diálogo del Gobierno con las distintas instituciones. Vamos a ver, nosotros hemos tomado una decisión política que puede ser discutible y es que vamos a plantear estados de alarma cada 15 días. Se podría decir, bueno, ¿por qué cada 15 días y no cada mes? O cada 2 meses. Si estamos planteando, por ejemplo, un estado de alarma, o mejor dicho, una desescalada, una transición de poco más de 6 semanas, 8 semanas, pues ¿por qué no dar ese planteamiento, ese horizonte a un estado de alarma? Bueno, el planteamiento que hemos hecho ha sido el de rendir cuentas. Y, por tanto, cada 15 días, el de pedir la colaboración y el apoyo, el respaldo parlamentario a una decisión de extraordinaria gravedad como es el poner un estado de alarma en nuestro país. Por tanto, desde ese punto de vista, ya hay una primera premisa, y es que evidentemente necesitamos el apoyo parlamentario y, en consecuencia, el diálogo con todas las fuerzas políticas. Esto es una prueba más
de que el Gobierno de España desde el primer momento ha buscado el diálogo interinstitucional y con todas las fuerzas políticas. Evidentemente, durante estos 7 semanas que llevamos de estado de alarma, más o menos ya sabemos cuál es el proceder en cada una de las decisiones. Los sábados yo me reúno con el comité científico y, por tanto, es el comité científico el que traslada pues una serie de recomendaciones, entre las cuales está si tenemos que continuar o no tenemos que continuar con el estado de alarma. Evidentemente ya no es una cuestión de debate en el comité científico porque parece una obviedad. Y es en consecuencia a partir del lunes cuando yo hablo con las fuerzas políticas para pedirles ese apoyo. Por tanto, no es algo novedoso. Lo he venido haciendo en las 3 ocasiones que he tenido que comparecer ante el Congreso de los Diputados para poder pedir esa prórroga al estado de alarma. Además, lo que hemos hecho ha sido celebrar, como decía antes en mi intervención, 8 conferencias de presidentes. Vamos a celebrar la 8ª este domingo con todos los presidentes y presidentas autonómicos. No falta nadie, están todos convocados, todos atienden esa petición de convocatoria y no se ha hecho esto nunca en la historia de la democracia. Si por algo va a pasar también a la historia de esta legislatura es por la convocatoria recurrente, sistemática, semanalmente, hasta que dure, lógicamente, la crisis del COVID-19 de todas las administraciones. No solamente las comunidades autónomas, sino también la Federación Española de Municipios y Provincias y los agentes sociales que han vuelto a ser convocados a lo largo de esta semana en sucesivas ocasiones para hablar de temas tan importantes para los trabajadores y trabajadoras como son los ERTEs o para ver de qué manera se puede plantear la desescalada, la transición hacia nueva normalidad. Y por citarle algún dato más, llevamos 7 semanas de estado de alarma y el ministro de Sanidad se ha reunido en 23 ocasiones. 23 ocasiones con las consejeras y con los consejeros de Sanidad en el marco interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, desde el punto de vista del diálogo con las fuerzas políticas, con las instituciones, con los agentes sociales, este Gobierno creo que está respondiendo claramente. E insisto, la decisión política de aprobar cada 15 días la prórroga no es como consecuencia de alinear esa petición de prórroga a un plan de desescalada o a la crisis del COVID-19 que hemos tenido durante estas últimas semanas, sino porque ha habido una decisión política previa del Gobierno de España de rendir cuentas y de cada 15 días, es decir, cada 2 semanas, pues pedir el apoyo a los grupos parlamentarios. Punto 2. Sobre el debate del estado de alarma. Yo diría que el estado de alarma hay varias cuestiones. La primera, todos los países europeos, más de una veintena de países europeos están solicitando, han pedido el estado de alarma porque tienen que tomar medidas de restricción de la movilidad de los ciudadanos, tienen que tomar medidas muy claras, muy rotundas para frenar el contagio del COVID-19. Por tanto, esta no es una excentricidad, ni una anomalía, ni un anacronismo por parte del Gobierno de España. La práctica totalidad de los gobiernos europeos está aplicando este mismo tipo de esquema, de instrumento jurídico para poder hacer frente a algunas de las cuestiones que usted planteaba, Esther, como es, por ejemplo, el confinamiento, la restricción de movilidad o incluso crear pasillos de movilidad para aquellas personas más vulnerables al COVID-19, como puedan ser los mayores de 70 años, como puedan ser las personas con distintas patologías, que los menores pues, puedan pasear a partir de las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que los deportistas lo puedan hacer de 6 a 10 o de 8 a 11. En definitiva, una serie de restricciones a nuestra movilidad, de ordenamiento de esa movilidad que solamente desde el punto de vista constitucional se puede hacer por parte de la figura reconocida en nuestra Constitución del estado de alarma. En tercer lugar, el estado de alarma no solamente está demostrándose ser un instrumento eficaz de lucha y de combate contra el COVID-19, lo está siendo, y ahí están las cifras. Lo recordaba al principio de mi intervención. Un 35% de contagios antes del estado de alarma, un 0,5% el último dato hoy en cuanto al estado de alarma. Un sábado como hoy, hace 7 semanas, era un 35%, creo recordar, si las cifras no me bailan, y hoy es un 0,5%. Por tanto, es un instrumento eficaz. Es el único instrumento que nosotros ahora mismo tenemos para poder hacer frente al COVID-19. Por tanto, es una necesidad. No es un capricho del Gobierno de España, como no es un capricho del Gobierno francés, como no es un capricho del Gobierno portugués, como no es un capricho del Gobierno italiano, como no es un capricho de otros tantos gobiernos que lo están aplicando en sus países. Pero además de ser un instrumento eficaz y, por tanto, de ser una necesidad para frenar el COVID-19, es que es un amparo. Es un amparo. Es el amparo
de los trabajadores que han visto suspendida su actividad económica y, por tanto, están cobrando el ERTE. Es un amparo para los trabajadores y trabajadoras autónomas que están cobrando una prestación por cese de actividad como consecuencia del cierre de sus negocios. Es un amparo para las personas que están ahora mismo cobrando o simplemente se benefician de las moratorias para el pago de la vivienda, para el pago del alquiler de su local. El planteamiento es, respondiendo a su pregunta, ¿hay plan B? No hay plan B. El único plan es el plan del estado de alarma y, por tanto, creo que todos somos lo suficientemente conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante, que hasta que no venzamos definitivamente al virus, primero no tenemos que perderle respeto, como he dicho en mi primera intervención, y en segundo lugar lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que este es un instrumento eficaz para vencer al COVID-19, como se ha demostrado durante estas últimas semanas. Por tanto, no es solamente un instrumento eficaz, sino que también ampara a muchos colectivos que se están viendo beneficiados de ese escudo social que ha puesto en marcha el Gobierno y que si ese estado de alarma no se aprobara, ¿qué pasaría al día siguiente? No solamente en el ámbito del confinamiento, no solamente en el ámbito de la vuelta al colegio de los niños, en función de cuál sea la decisión del Gobierno autonómico de turno, sino qué pasaría con los trabajadores y trabajadoras que se benefician del ERTE, de los autónomos que se benefician y que cobran una prestación por cese de actividad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los bonos sociales que se han puesto en marcha como consecuencia del estado de alarma? Creo que todos somos lo suficientemente responsables como para ser conscientes del impacto social, económico y también sobre la salud pública que tiene esta enfermedad, esta epidemia, este virus del COVID-19 y, en consecuencia, apelar, lógicamente, a la responsabilidad de todos los actores políticos para ponerlo en marcha. Cuestión distinta es que, efectivamente, pues habrá comunidades autónomas que quieren cogobernar esa transición y el Gobierno de España, como he dicho en mi primera intervención, está abierto a ello, pero lógicamente con un panel integral de datos que es el que hemos acordado precisamente desde el Gobierno de España, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias con las comunidades autónomas. Y en relación... Es que me ha preguntado muchas cosas, Esther, lo siento si me extiendo al resto de colegas, pero es que me ha preguntado mucho. En relación con la obligación de las mascarillas, lo que hemos decidido, a petición de las autoridades sanitarias, es que en el transporte público, como consecuencia además de una mayor actividad económica y en consecuencia una mayor necesidad de movilidad, pues lógicamente para poder garantizar no solamente la distancia social, sino también evitar los contagios, pues la obligación de las mascarillas en los transportes públicos, que empezará, insisto, a ser obligatoria a partir del lunes 4 de mayo. Y finalmente ya termino la ronda de preguntas con relación con IFEMA, con las imágenes que vimos ayer. Mire, yo lo he dicho en mi primera intervención, lo suscribo, lo he hecho desde el principio de esta crisis. El Gobierno de España no va a polemizar con ninguna administración. Nosotros no vamos a polemizar con ninguna administración. Lógicamente me reservo el comentario de las imágenes que vimos ayer, pero yo no voy a polemizar con ninguna administración. Cuestión distinta es que desde el punto de vista administrativo, pues la delegación de gobierno actúe en consecuencia, pero desde el punto de vista político yo creo que los ciudadanos lo que quieren es ver a todas sus instituciones, a todos sus gobernantes trabajando hombro con hombro para vencer al COVID-19. Ese es el planteamiento que he mantenido desde el principio de la crisis y el que voy a continuar manteniendo hasta el final de la crisis. Queremos recordar a los compañeros que participan en la rueda de prensa que por favor formulen sus preguntas con una razonable contención. Una rueda de prensa no se resuelve en un primer turno de preguntas. Vamos al siguiente, por favor, por cortesía también hacia los demás. Pregunta Diario 16. Buenas tardes. Pregunta María José Pinto, Diario 16. Presidente, sé que usted lo ha dicho hoy, lo anunció también en su anterior comparecencia, tiene previsto seguir solicitando el estado de alarma en el Congreso. Pero hoy no tenemos garantizado, no tienen ustedes garantizados esos votos. Si realmente no se renovara el estado de alarma, le vuelvo a decir que, como la compañera de La Sexta, hay un plan B por parte del Gobierno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la cuota de autónomos que están cobrando ahora mismo los autónomos en el mes de junio? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿tienen ustedes control, presidente, de cómo están concediendo los bancos los créditos ICOs a las pymes? Cada día llegan a nuestra redacción muchísimas quejas, incertidumbre y desconfianza hacia la forma en que los bancos están concediendo los ICOs con el dinero público de todas y todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, María José, por tus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones planteadas, creo que he respondido a Esther de La Sexta en la anterior pregunta. No hay plan B.
No hay plan B. Todos los países están utilizando un instrumento semejante al que nosotros estamos utilizando. En segundo lugar, es un instrumento que está siendo eficaz y que ampara a muchos colectivos a los cuales usted ha hecho referencia antes. Es más, usted planteaba, por ejemplo, el ámbito del control del ICO, de las líneas, que son ya 20.000 millones de euros, más otros 20.000 millones de euros. También le anuncio que en el próximo Consejo de Ministros pondremos otros 20.000 millones de euros para la liquidez, sobre todo de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, y en consecuencia todo eso quedaría suspendido como consecuencia de la no aplicación de ese estado de alarma. Por tanto, creo que es importante ser conscientes del impacto que podría tener no solamente en el ámbito de la salud pública, sino también de económico y social este tipo de decisiones. A mí no me cabe duda, insisto, no me cabe duda, y por eso confío en la responsabilidad y en que todos los políticos, todas las fuerzas políticas tenemos que estar a la altura de esta situación tan inédita que estamos viviendo. Por tanto, creo que, como he dicho antes, no quiero polemizar con ninguna administración, tampoco quiero hacerlo con ninguna fuerza política. Simplemente lo que pido es que todos arrimemos el hombro, que todos estemos a una y que, lógicamente, podamos prolongar el estado de alarma en tanto en cuanto pues, persista la existencia de, me refiero en este plan de desescalada del virus COVID-19. Entre otras cosas porque, fíjese, si echamos un poco la vista atrás, si rebobinamos y nos ponemos al principio del decreto del estado de alarma, más o menos los datos justificaron el estado de alarma. Y sabíamos entonces que la única forma de contener el virus, de frenar su contagio, era el confinamiento. Lo sabíamos entonces, que la medida era el confinamiento. Pues bien, si estaba justificada el estado de alarma entonces para poner en marcha y aplicar ese confinamiento, ¿cómo no va a estar justificado el estado de alarma en un momento en el que hay más incertidumbres que certezas respecto al confinamiento? Porque evidentemente tenemos que ir evaluando cada 2 semanas, como hemos planteado en estas 4 fases, la evolución del número de contagios, la evolución de la epidemia en cada una de las provincias o la unidad territorial que se decida entre el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos. Yo creo que si había más justificación, o había una justificación importante, fuerte, cuando hace 7 semanas decretamos el estado de alarma, ahora mismo hay muchos más argumentos para prolongar ese estado de alarma en una desescalada que, lógicamente, va a necesitar de mucha prudencia, de mucho diálogo bilateral, de cogobernanza entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas y, sobre todo, de muchísima generosidad y responsabilidad por parte de todos. Desde luego, el Gobierno de España apela a esa unidad, apela a esa responsabilidad y, sobre todo, al sentido del deber en un momento tan crítico para nuestro país y, sobre todo, para el conjunto de la ciudadanía española. Pregunta ahora a La Vanguardia. Sí, presidente, buenos días. Soy Juan Carlos Merino de La Vanguardia. Al hilo de los argumentos que está usted utilizando hoy sobre la necesidad de mantener el estado de alarma durante todo el proceso de desescalada, lo cierto es que algunas comunidades autónomas como Cataluña, o el País Vasco o Galicia se oponen ya a esta medida. Mi pregunta concreta es ¿cómo se articularía esa oferta de cogobernanza que ofrece usted a las comunidades autónomas? En otro sentido, este nuevo fondo que ha anunciado de 16.000 millones de euros no reembolsable, me gustaría preguntarle si este fondo se situaría al margen del sistema de financiación autonómica y cómo, en función de qué criterios se repartiría. Y por último, si me permite una cuestión personal, hoy es el primer día que estaba permitido. Me gustaría preguntarle si hoy ha salido a correr. Gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. A mí me gusta correr como usted y no he tenido tiempo de poder correr esta mañana. En relación con las otras 2 preguntas, decirle por la del fondo de 16.000 millones de euros. Efectivamente, como bien recordaba usted, es un fondo no reembolsable que voy a plantear mañana a las comunidades autónomas. Y esos 16.000 millones de euros cubrirían un impacto de 10.000 millones de euros en gasto sanitario,
que es ahora mismo donde prácticamente el conjunto de administraciones, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos están volcando mucha de su capacidad financiera, por tanto 10.000 millones de euros en gasto sanitario, 1.000 millones de euros en gasto social, a los que ya hemos ido dando durante estas últimas semanas a las comunidades autónomas, recordemos al principio de todo 300 millones de euros y 5.000 millones de euros que se les daría también como consecuencia de la caída de la actividad económica a las comunidades autónomas. Es un esfuerzo extraordinario el que está haciendo el Gobierno de España, de solidaridad también interterritorial, porque, como he dicho antes, es un fondo no reembolsable que no se va a plantear en cuanto solamente a la incidencia territorial del COVID, sino que se va a plantear al conjunto de las comunidades autónomas. Y, efectivamente, como bien usted indicaba, bueno, pues hay que tener en cuenta que en 2020, y aquí tengo las cifras, las comunidades autónomas van a recibir del sistema de financiación autonómica, es decir, las entregas a cuenta, los reintegros de los años de 2018-2019, la liquidación definitiva de 2018, 7.906,75 millones de euros más que en 2019, es decir, un 7,3% más. 1.100 millones más que el importe del déficit registrado por el subsector en 2019, es decir, 6.795 millones de euros. Por tanto, creo que el esfuerzo que estamos haciendo todos, el conjunto de la sociedad, y volcando el Gobierno de España en las comunidades autónomas, pues es de reconocer. Y finalmente, respecto a su primera pregunta, que es la última que respondo, en relación con Cataluña, el País Vasco, Galicia, que efectivamente planteaban bueno, pues sus dudas, incluso algunas de ellas su rechazo a la prórroga del estado de alarma, decirles que lo que he dicho antes es que el estado de alarma es el único instrumento constitucional que tenemos para poder garantizar la restricción de la movilidad. Si no existiera el estado de alarma, al día siguiente, ¿qué ocurriría? Pues que los deportistas podrían salir no a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, podrían salir a la hora que quieran. Y, por tanto, podrían estar en contacto con personas de riesgo. Por ejemplo, mayores, por ejemplo, personas vulnerables por algún tipo de patología. Por tanto, creo que es importante el ser conscientes de que tenemos que, entre todos, transitar toda esta coyuntura, esta crisis, bajo al amparo del instrumento jurídico reconocido en nuestra Constitución, que no es un capricho del Gobierno de España, porque están todos los países prácticamente con esta misma incertidumbre y, consecuencia, con este mismo instrumento en uso. Y, por tanto, nosotros lo que hemos hecho ha sido abrirnos a la cogobernanza de todo el planteamiento de desescalada. De hecho, lo estamos haciendo. Lo hicimos, por ejemplo, cuando planteamos un panel integral de datos para evaluar qué territorios pasan de una fase a otra, y esos marcadores, esos datos, al final los acordamos con las comunidades autónomas. Y también hemos dicho que va a haber una negociación bilateral con todas y cada una de las comunidades autónomas para evaluar qué territorios dentro de su comunidad autónoma pueden pasar a una fase o a otra, en base a esos criterios que antes nosotros hemos previamente acordado con las comunidades autónomas. Con lo cual, no somos ajenos a la complejidad de un Estado compuesto como el nuestro, donde hay muchísimas políticas que están en manos de las comunidades autónomas, pero, insisto, es importante también el liderazgo, en este caso del Gobierno de España, no por ser el Gobierno de España, sino porque tenemos que dar una mirada mucho más agregada de una realidad, de una enfermedad que no atiende a fronteras administrativas ni nada por el estilo. Quiero recordar que algunas de las comunidades autónomas a las cuales usted se ha referido, pues son focos de infección o han sido focos de infección como consecuencia de la transmisión que ha habido entre comunidades autónomas. Y lo que no queremos es que eso se vuelva a producir en el futuro. Damos paso ahora a The Huffington Post. Adelante. Buenas tardes, presidente. Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Yo quería preguntarle primero qué horizonte temporal prevé para el estado de alarma, si se podría alargar a julio y agosto. También me gustaría preguntarle qué pasó con los datos ofrecidos a la OCDE por el número de test, si se mandaron erróneamente. Y me gustaría una pequeña precisión. ¿Cuántas personas se podrán juntar en una casa en la primera fase? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. La última de las preguntas, pues lógicamente habíamos previsto que nos la hiciesen porque hay una legítima demanda
dé una respuesta a ello y, si le parece, lo dejo para el briefing que van a tener ustedes posteriormente con los responsables de sanidad. Ahora mismo están debatiendo sobre ello y, por tanto, pues los españoles, a través de ustedes mismos, en cuestión de horas, podrán saberlo como consecuencia de ese detalle más técnico que les darán en las autoridades sanitarias. Si me permite, Antonio, lo dejo a esa respuesta. En relación con el horizonte temporal, nosotros nos damos 15 días. Cada 15 días iremos evaluando. Evidentemente, el plan de desescalada, como saben ustedes, es un plan de desescalada que cuenta con un mínimo de alrededor de 6 semanas y con una previsión razonable dentro, lógicamente, de las precauciones que usted puede imaginarse, de 8 semanas. Pero, evidentemente, será en función del grado de cumplimiento que tengamos desde el punto de vista social, todos y cada uno de los ciudadanos en cada una de las provincias, conforme iremos evaluando pues, la rapidez, la intensidad de esa transición de una fase a otra hasta llegar a esa nueva normalidad. Y en relación con los test, hoy precisamente en la Comisión Técnica de Desescalada pues hemos estado hablando de ello. Y yo les reitero que somos el 5º país del mundo en número de test realizados. Y además, en ese briefing al cual antes he hecho referencia ante los medios de comunicación, se les darán toda la información, los links, para que ustedes puedan contrastar esta afirmación que damos. El dato es correcto. Somos el 5º país del mundo en número de test realizados. Y para dejar, digamos, constancia de ello, del esfuerzo que está haciendo el conjunto del país, de todas las instituciones en la realización de test, le daré algún dato nuevo. Hasta el 30 de abril, son datos que hemos visto hoy, como le he dicho antes, en el Comité Técnico de Desescalada, hemos hecho 1.351.130 test, solo de las PCR. Le repito la cifra, 1.351.130 test solo de PCR. Test de anticuerpos, un total de 581.325. Le repito la cifra, 581.325. Es decir, que llevamos ya más de 1.900.000 test realizados en nuestro país. Son datos aportados por las comunidades autónomas. Solo en esta última semana, en test PCR se han realizado 290.000. Y en anticuerpos, los test rápidos, por decirlo de una manera más coloquial, 271.000. 290.000 en esta última semana PCRs y test anticuerpos 271.000. Por tanto, estamos hablando de un esfuerzo extraordinario el que está haciendo el conjunto de las instituciones públicas y, en consecuencia, yo quiero reconocer ese esfuerzo que se está haciendo no solamente por parte del Gobierno de España, sino también por parte de las comunidades autónomas. Vayamos ahora a Servimedia. Adelante, Servimedia. Bueno, pues continúa en directo a estas horas la comparecencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, que ha dejado 3 titulares muy claros. Va a pedir Pedro Sánchez una nueva prórroga del estado de alarma de 15 días. Va a haber nuevas condiciones, además, en estas fases de desescalada. Ahora se las vamos a detallar. Y hay un fondo de inyección que va a permitir a las comunidades autónomas recibir más financiación. Vamos a hacerles, como siempre, un breve resumen antes de comenzar con nuestro informativo. En cuanto a las nuevas condiciones, recuerden, el lunes comenzamos esa fase 0 de las 4 fases que ha previsto el Gobierno central y a partir del lunes, por lo tanto, en el transporte público va a ser de uso obligatorio la mascarilla. Por eso el Gobierno va a repartir millones de mascarillas en los principales nudos de transporte de todo el país. Además, ha insistido Pedro Sánchez en cosas que ya sabíamos, como por ejemplo que los restaurantes y las cafeterías van a poder abrir para recoger pedidos que se hayan demandado previamente por teléfono o por internet. Las peluquerías, los fisios, ya lo saben, van a abrir también a partir de este lunes, pero siempre con cita previa y con un único cliente por cada trabajador. Abrirán los archivos también desde el lunes y la misma fecha para que se levanten las restricciones para practicar el deporte profesional, que en todo caso será con entrenamientos individuales y dentro de la misma provincia.
Dice Pedro Sánchez que hay que aferrarse a las certezas y una que parece tener muy clara el presidente del Gobierno es que el estado de alarma funciona. Por eso, como les decíamos, ese titular que deja el miércoles se va a pedir en el Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma. Si no nos fallan las cuentas, sería la cuarta, con lo cual se iría hasta el próximo 25 de mayo. Las reglas que dice Sánchez que utilizan para actuar estos días son no polemizar ni con otras autonomías ni con otros partidos, buscar la unidad y escuchar en todo caso a los colectivos. Y de esa escucha, Pedro Sánchez parece ser que ha hecho caso a las demandas que llegaban de diferentes autonomías, entre ellas muy insistentemente desde Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco lo ha dicho en distintas comparecencias. Pues bien, finalmente el Gobierno central va a permitir ese fondo especial de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Será un fondo no reembolsable, con lo cual ese dinero no se lo tendrán que devolver las diferentes regiones al Estado. Un último titular, si les parece. En el turno de preguntas han insistido nuestros compañeros periodistas en preguntarle a Pedro Sánchez qué pasaría si el miércoles no consigue los suficientes apoyos para poder prorrogar el estado de alarma una vez más. Ya saben que PP fundamentalmente, pero también partidos como Esquerra, que le ofrecieron el apoyo en otras ocasiones, tienen en estos momentos duda de si van a apoyar o no ese estado de alarma. Pues bueno, dice Pedro Sánchez que de momento no hay plan B, que el único plan es el estado de alarma. Confía Pedro Sánchez en que salga adelante el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. Comenzamos ya, como les decíamos, nuestro informativo habitual. Está bien, que llevamos mucho tiempo encerrados. Hombre, pues muy bien, a dar una vuelta. Pues sí, porque si no se nos olvida andar. Los abuelos confinados no nos vamos a morir de coronavirus, nos vamos a morir de artrosis. Volvemos a activarnos nuevamente. De 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Son las dos franjas horarias en las que pueden salir a pasear los mayores de 70 años y las personas dependientes. Muchos llevaban casi 50 días sin salir apenas de casa y hoy disfrutan del aire libre y del sol que se cuela a ratitos hoy en Castilla y León. Alba Míguez, Palencia, muy buenas tardes. La mayoría salía en busca de esos ligeros rayos de sol, aunque también reconocen que eran tantas las ganas que tenían de pisar la calle que hubieran salido a pasear, aunque el tiempo hoy no hubiera acompañado. Casi todos, reloj en mano, muy pendientes, han aprovechado al máximo esas 2 horas que han tenido por la mañana para pasear y aseguran que esta tarde volverán a salir. Y es que ahora mismo no hay un minuto que desaprovechar, y más después de llevar tantísimos días encerrados en casa. Un confinamiento que reconocen se les estaba empezando ya a hacer un poquito largo. Por fin, y tras muchas semanas, estos mayores de bronce ya no están solos. Ahora vuelven a compartir las calles con ellos. Tenía ganas ya. Muchas ganas de algo tan sencillo como pasear. Bueno, bien, a dar un paseo del aire. Me parece imposible, después de tanto tiempo en casa. Volver a disfrutar del aire libre. Tomar el sol, porque lo necesitamos, que sin sol no tenemos vitamina. Es la mejor recompensa después de muchas semanas encerrados en casa. He estado castigado. Pero nos hemos portado muy bien esta temporada. Y por eso ahora no hay tiempo que perder. Hay que aprovechar cada minuto y siempre pendiente del reloj. Nos quedan 20 minutos. Sí, nos vamos a recoger ya por si acaso. Hace media hora que hemos salido. Bueno, hasta las 12 ya para casita. Estamos dentro de lo reglamentario. Muy obedientes volverán a casa a la hora marcada porque una vez más nuestros mayores, igual que los niños, nos han dado una valiosa lección durante la cuarentena. Yo pasé la guerra. Tenía 5 años cuando estalló la guerra. Después de todo eso, esto es casi una broma. Así que ahora a disfrutar de los paseos y confiar en que poco a poco vuelva la normalidad. Este que ven es uno de los controles que la Guardia Civil ha puesto en marcha hoy para reforzar la vigilancia en el alfoz de las ciudades.
No quieren que se produzcan aglomeraciones en los núcleos urbanos. También vigilan los desplazamientos no permitidos. Y después de varias semanas en el armario, hoy por fin es el día de dar uso a las zapatillas. Pero ojo, sean prudentes si salen a correr. Es importante no hacer grandes esfuerzos, mantener las distancias y estirar, aunque siempre en casa. No hagamos sobrecargas. Recordad que no estáis igual de como estábamos hace 7 semanas. Si vas a necesitar hidratarte, cuando cada vez las tiradas sean más largas, evita utilizar las fuentes que vayas a utilizar, más que nada porque puedes contaminar tú y contaminar esa fuente. No vamos a estirar en la calle, no vamos a apoyarnos contra ningún columpio, ni ninguna barra, ni ninguna pared. A los corredores habituales hoy se han sumado aficionados y gente paseando por la ribera del Bena, en Burgos. A primera hora de la mañana veíamos a muchos en las zonas verdes de la ciudad. Eso sí, la mayoría respetando las medidas de seguridad. Para ellos, para los que salen a correr, las franjas horarias son de 6 de la mañana a 10 y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Los horarios no convencen a todos y son compartidos además con el resto de adultos que quieran salir simplemente a pasear. Nos vamos ahora a Ponferrada. Miguel Ángel Blanco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un día muy esperado por miles de deportistas no profesionales en Castilla y León. Después de casi 50 días confinados en casa, les hemos visto correr por las plazas, por las avenidas, por las calles de todos los rincones de nuestra comunidad y lo han hecho cumpliendo además escrupulosamente con los horarios previstos por el Gobierno de España. En cualquier caso, hoy es un día muy importante para el deporte no profesional. Ha regresado a Castilla y León. Lo esperaban como agua de mayo, salir a las calles para hacer deporte. Desde runners al uso, a ciclistas que vuelven a dar pedal, a gente en ropa de deporte caminando o a toda velocidad en monopatín. En Castilla y León se vuelve a hacer ejercicio físico no profesional con ganas, con ilusión y sobre todo respetando la distancia de seguridad. Para ver un poquito el paisaje, la verdad que se ha agradecido. El primer día no se puede hacer mucho. Así que nada, vamos a recogernos que ya es hora, ¿no? Pues todo ha cambiado mucho, los árboles ya tienen hojas, los pájaros cantan, estamos en plena primavera. Me he levantado pronto y he levantado la persiana y era de noche y ya he visto gente caminando y corriendo. En toda la comunidad, desde Ponferrada a Zamora, pasando por Soria y otras provincias, los y las amantes del deporte han cumplido escrupulosamente con los horarios impuestos por el Gobierno. El confinamiento afecta al cuerpo y a la mente. Ahora con el deporte, el reloj biológico se pone en marcha con el clásico mens sana in corpore sano. Los días encerrados en casa pesan y por eso corredores, ciclistas y paseantes no han desaprovechado esta primera oportunidad para salir. Un sábado normal no veríamos a tanta gente haciendo ejercicio por la calle, pero ya ven, hoy todas las ciudades de España estaban así repletas de deportistas. Y primer día que se puede salir a la calle a hacer deporte y ya se han producido los primeros accidentes. En Salamanca, un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero hasta el hospital después de sufrir una caída con su bici. Lidia Bartolomé. Sí, buenas tardes. A las 8:30 de esta mañana el 112 recibía un aviso en el que se informaba que un hombre había sufrido una caída con su bicicleta en la zona del Polvorín, aquí en la capital salmantina. Además, también se informaba que el hombre estaba inconsciente. Por eso inmediatamente se movilizó la policía local, una UBI móvil y el helicóptero medicalizado. Finalmente, el hombre de 48 años, y aunque ya había recuperado la consciencia, fue evacuado hasta aquí, hasta el Hospital Virgen de la Vega en helicóptero, ya que el lugar donde había sufrido el accidente es una zona de muy difícil acceso, por lo que las labores de rescate han sido complicadas. Bueno, esta llamada desescalada va a ser diferente en función de ciudades y de pueblos, y eso se nota desde hoy, porque esas franjas horarias en las que se puede salir a la calle dependiendo de la edad no se aplican en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Nos vamos hasta uno de la provincia burgalesa, Noelia Ordóñez. ¿Cómo se ha vivido allí?
Buenas tardes. Por lo que hemos podido apreciar hasta el momento, el desconfinamiento está siendo bastante tranquilo en los municipios de menos de 5.000 habitantes cercanos a la ciudad de Burgos. Los vecinos aprovechan para dar los primeros paseos permitidos y saludarse desde la distancia. Después de más de 40 días encerrados en casa, nos cuentan que agradecen ahora vivir en un pueblo y poder disfrutar de medidas menos restringidas que en la ciudad de Burgos. En Cardeña Jimeno, en Burgos, han recibido el desconfinamiento de manera muy tranquila. Pequeños paseos y saludos entre vecinos respetando las medidas de distanciamiento, aunque algunos prefieren seguir con las actividades rutinarias. Me justo me habéis pillado haciendo galletas. Voy a desbrozar que está la hierba muy alta. Me quedaría muy tranquila en casa, eso también, porque trabajo en una empresa de limpieza y claro, pues el riesgo le tienes. Estos vecinos agradecen poder disfrutar de medidas menos restringidas que en la ciudad. Como en el pueblo se vive de otra forma, no es necesario pues salir tanto a pasear, además la gente normalmente tiene jardín, entonces la gente ha estado en la calle. Yo me alegro ahora mismo de vivir aquí, porque creo que los horarios que han metido son un poco así... Tranquilos, aquí en el pueblo la verdad es que mucho más cómodo que en la ciudad. Encontramos diversidad de opiniones entre los que creen que las salidas debían haber estado permitidas antes en estos municipios de menos de 5.000 habitantes y los que piensan que se ha hecho lo correcto. Ha habido casos de COVID aquí, entonces tenemos que guardar un poco las normas. Por fin podemos salir, que ya es hora, que es que esto parece una pesadilla. A pesar de esta pequeña libertad, en Cardeña Jimeno seguirán extremando las precauciones. Yo creo que hay que tener todavía mucho cuidado. Y hasta los gatos se pasean hoy por las calles de este municipio. Sin franja horaria, los vecinos por fin pueden disfrutar de vistas como esta desde el mirador. Nos fijamos ahora en cómo sigue evolucionando el número de contagios. Como todos los días vamos a actualizar los datos. Andrea Magdalena, ¿qué cifra tenemos hoy en España y qué podemos destacar? Este sábado tenemos en España la cifra más baja de contagios desde que se decretase el estado de alarma. Es una buena noticia, sí, pero ya saben que tomamos con cautela esos datos porque siempre después de un festivo además se suelen contabilizar menos. En España tendríamos 1.147 nuevos casos confirmados por PCR y pasaríamos ya de los 216.000. Eso en España. En Castilla y León las cifras son de 173 nuevos positivos, también contabilizados solo por PCR, lo que nos daría un total de 17.165. Eso en cuanto a los contagios. Las cifras de fallecidos se mantienen estables, tanto en Castilla y León como en España. A nivel nacional hemos superado ya las 25.000 muertes, Andrea. Sí, son 25.100 las muertes que ya contabilizamos en España, 276 son nuevas y además tenemos que recordar que hoy es el tercer día consecutivo en el que la cifra de fallecidos en nuestro país no supera las 300 personas. Eso a nivel nacional. Aquí en Castilla y León ha habido 12 nuevos fallecidos, 6 menos que ayer, y en términos globales ya han perdido la vida en nuestra comunidad 1.800 personas exactamente. Además, en cuanto a las altas, en España ya se han dado 2.500 nuevas en las últimas horas y aquí en Castilla y León han sido 43. Y en cuanto a las residencias de mayores, tenemos que lamentar 27 muertes nuevas. Del total, 755 personas han fallecido en los hospitales y 1.624 lo han hecho en los propios centros residenciales. Casi 1.300 habían sido diagnosticados como positivos. Las polémicas en esas residencias de ancianos continúan. En Valladolid, en la residencia Cardenal Marcelo, los familiares piden que se les hagan pruebas tanto a los residentes como a los trabajadores. Y en la de Parquesol se denuncian incumplimientos otra vez. Marta Salas. Pues así es, muy buenas tardes. En la residencia en la que nos encontramos ahora mismo, en la Cardenal Marcelo de Valladolid, algunos familiares de los residentes han pedido que se les vuelvan a repetir los test. Hace ya 20 días, más de 20 días, se les hicieron por primera vez estas pruebas y muchos fueron los que dieron positivo. Ahora quieren que se les vuelvan a repetir para poder cambiar la situación de aquellos que den negativo. Eso en esta residencia, pero también en la residencia de Parquesol, también aquí en Valladolid. Se han hecho un escrito en el que han firmado 97 de los 132 trabajadores en el que se denuncian incumplimientos durante esta pandemia.
La consejera de Sanidad de Castilla y León teme un repunte de nuevos contagios con el inicio de la desescalada, como ya ha ocurrido en otros países. Por eso hace hincapié Verónica Casado en las medidas de seguridad, como la distancia social y también en las recomendaciones a la hora de hacer deporte. Escuchen. No tenemos que ir detrás de una persona que está corriendo, de una persona que va en una bicicleta. Tenemos que lateralizarnos, nos tenemos que desviar porque evidentemente el aire que ellos exhalan y que va con esas gotitas que pueden estar contaminadas con virus nos pueden llegar si vamos justo detrás de estas personas. Por lo tanto, tenemos que evitar estar detrás de las personas que están haciendo ejercicio físico. La próxima semana en España se iniciarán los ensayos con animales de una posible vacuna contra el COVID-19. La investigación la llevan a cabo el CSIC y el Centro Nacional de Biotecnología y está basada en una modificación del virus que se utilizó para erradicar la viruela. Después de las pruebas con animales, se llegará a la fase clínica con humanos. Se requieren varios meses de trabajo en cada etapa. La batalla sanitaria contra el coronavirus se ganará definitivamente con una vacuna, pero de momento los científicos se afanan también en buscar un tratamiento efectivo. Uno de los ensayos más esperanzadores estudia ya el efecto de un fármaco en pacientes de 40 hospitales de todo el mundo, entre ellos el Hospital Clínico de Salamanca. El desarrollo de neumonía aguda es uno de los peores efectos del coronavirus y su tratamiento un desafío sanitario para salvar vidas. Científicos de todo el mundo se han puesto manos a la obra y una de las líneas más prometedoras pasa por Salamanca. El clínico forma parte de un ensayo con pacientes que quiere medir la eficacia de selinexor, un fármaco prescrito para trastornos hematológicos. Por el mecanismo de acción y por los estudios que se han hecho en modelos animales de infecciones virales, se sabe que los fármacos de esta familia potencialmente pueden inhibir la replicación del virus. Es decir, pueden hacer que en una primera fase de la enfermedad en la que el virus está replicando y está invadiendo las células del pulmón, pueden intentar frenar esta fase. En total son 240 los pacientes que participan en este ensayo en todo el mundo. Es una carrera contrarreloj, porque cada día que pasa significa muchas vidas en juego. Es una obligación ética, es decir, tenemos que estar preparados por si viene una segunda ola, para los posibles casos que puede seguir habiendo todavía, que lamentablemente seguiremos teniendo. El Hospital de Salamanca espera tener a mediados de mayo los primeros resultados del ensayo y si fueran positivos, a finales de junio el fármaco podría incorporarse como tratamiento normalizado. La delegación del Gobierno de Madrid va a investigar el cierre del hospital de IFEMA de ayer al que acudió una multitud de personas. Muchas, desde autoridades hasta fotógrafos, lo hicieron sin respetar las distancias de seguridad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que era un evento controlado en aforo. Pero otros, como el alcalde madrileño Martínez Almeida o la vicealcaldesa Begoña Villacís, ya han reconocido que sí, que hubo errores y aglomeraciones que no pueden volver a repetirse. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos que mejoren la recogida de datos sobre el COVID-19. Consideran que hay muchas deficiencias todavía y que se conoce muy poco del virus. La OMS mantiene la emergencia internacional por pandemia porque los números siguen aumentando. Son más de 3.300.000 los contagios en todo el mundo y el número de fallecidos supera los 230.000. Estados Unidos ha experimentado otra vez un repunte de casos y en Reino Unido se han disparado los fallecidos. Y él llevaba semanas desaparecido. Eran muchas las especulaciones sobre su estado de salud, incluso había rumores de que podía haber muerto. El líder norcoreano se ha dejado ver en una supuesta visita al norte de Pyongyang en la inauguración de una fábrica. Kim Jong-un no asistía a un acto público desde el pasado 11 de abril. Los residentes MIR también están combatiendo esta crisis. Hemos hablado con 3 chicas que trabajan en el Hospital Universitario de Burgos. Nos han contado cómo se han adaptado al mayor volumen de pacientes y al cambio de sus funciones. Para ellas, enfrentarse al COVID-19 es toda una oportunidad.
A Begoña el estado de alarma le sorprendió cuando le faltaba un mes para acabar su residencia. Miedo a lo desconocido, a cómo de repente nos vimos con una carga asistencial a la que no estábamos acostumbrados. Y sus funciones cambiaron, como las de Cristina, que trabaja en anestesia. Lleva días viendo casi exclusivamente a pacientes críticos. Nosotros sí que estamos acostumbrados a llevar este tipo de pacientes, pero no centrados solamente en patología respiratoria, como iba a ser el caso. Otros, como Mónica, volvieron al centro de salud. Divididos entre residentes pequeños y residentes mayores para hacer diversas funciones, como puede ser cubrir la urgencia hospitalaria, que también forma parte de nuestra formación como residentes de familia, atender el teléfono del 900. Y aunque estuvieron formándose, se han dejado la piel. Y residentes mayores, los cuales han trabajado como especialistas. Sí que es verdad que están a un mes de finalizar su formación, a 2 meses, pero creo que han demostrado con creces sobradamente que merecen el título de especialistas. Para ellas, que trabajan en el Hospital Universitario de Burgos, esta crisis está siendo un reto. Desde el principio lo hemos valorado también como una oportunidad. Es experiencia que hemos ganado ya para el resto de nuestra carrera profesional. Sin duda, en su currículum figurará esta pandemia. Así han amanecido hoy empapelados los bares de Palencia o de Burgos. Carteles de "se traspasa" para mostrar el descontento con el plan de desescalada del Gobierno. Los hosteleros insisten en que con esas condiciones sus negocios están abocados a la ruina. Es imposible, dicen, hacer frente a los gastos de tener un local abierto con una tercera parte de los ingresos. Pues con ese horizonte cada vez más cercano de la reapertura de muchos locales y la vuelta al trabajo presencial, las empresas empiezan a encargar mamparas de protección. Su objetivo es reducir la posibilidad de contagio entre empleados. Carlota Muro, Segovia, tú estás en una de las fábricas donde se elaboran esas mamparas. Muy buenas tardes. Pues sí, cuando los establecimientos, es decir, bares, restaurantes, oficinas e incluso peluquerías comiencen a abrir y por tanto a recuperar esa situación de nueva normalidad, podemos decir, tendrán que instalar mamparas de seguridad como estas que tengo a mi espalda. Están hechas de vidrio de seguridad, son antirrayaduras, antirroturas y con un grosor máximo de hasta 12 milímetros. Las están empezando a hacer, entre otros lugares, aquí en esta empresa segoviana y lo hacen a petición del cliente. De momento, las más demandadas son mamparas más alargadas, por ejemplo, se podrían situar entre cliente y cliente en las peluquerías y también unas barras más alargadas con cajetines para las barras de los bares. Los precios varían, se sitúan entre los 90 hasta los 300 euros. Por ejemplo, para unos bares nos han pedido una medida un poquito más alta para el tema de los botellines, para el tema de papeles a lo mejor les hace más baja, les hace falta más bajo. Entonces, un poco acoplándonos a todo aquello que puedan llegar a necesitar según el establecimiento que sea. Hemos preparado varios modelos, ya pueden ser con pinzas, puede ser con patas de acero. Y una noticia que hemos conocido este sábado, Castilla y León contará con más ayudas al alquiler. Se trata de una nueva convocatoria a la que se va a acoger nuestra comunidad como una de las primeras de toda España, con un presupuesto de más de 5 millones de euros. Pues aquellas personas arrendatarias que como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19 tengan problemas transitorios del pago de la renta, total o parcialmente, o bien se hayan acogido a los microcréditos que ha permitido el Estado, también el Gobierno de España, y ha puesto en circulación y ha desarrollado para pagar el alquiler y tengan que devolver esos microcréditos y tengan dificultades para devolver esos microcréditos. Mediante un sistema de algoritmos, un profesor de la Universidad de Burgos ha diseñado rutas para recoger y entregar material sanitario. Con este programa, en cada recorrido se ahorra más de 1 hora. Los algoritmos han permitido a un profesor de economía de la Universidad de Burgos programar unas rutas de recogida y entrega de material sanitario ahorrando tiempo. El objetivo, minimizar costes. Que no hay una ruta que dure 10 minutos y otra ruta que dure 4 horas, sino que las dos rutas duren pues 1 hora, hora y media, depende de los puntos a visitar. Un día normal pueden realizarse 3 rutas y cerca de 50 puntos de recogida y entrega. A través de este sistema informático se está ahorrando hasta 1 hora y media en el recorrido. Tienes 3 o 4 vehículos y 70 puntos para repartir. El distribuir los puntos en las rutas pues no es tan trivial. Las soluciones a las que se puede llegar pueden ser muy diferentes si las haces a la mano o si las haces de forma racional.
¿de acuerdo? Puedes ahorrarte pues, cerca de una hora pues, por cada ruta o una hora de media de ruta, ¿no? Al principio, cuando no había stock, todo se complicaba mucho más por la necesidad de recoger antes de entregar. Ahora dicen que hay menos peticiones y las tareas de entrega y recogida se organizan en rutas diferentes. Hace unos días les informábamos de la detención de un hombre por la venta ilegal de mascarillas en Ávila. Pues la Guardia Civil ya ha esclarecido este caso. Hay 2 detenidos, también en Salamanca, y 8 investigados. Los presuntos delincuentes habrían obtenido ganancias de más de 300.000 euros por la venta de 260.000 mascarillas no homologadas procedentes de China. El ciberacoso entre los menores no deja de aumentar y los casos se producen cada vez en edades más tempranas. En los últimos 10 años el llamado bullying ha aumentado un 18%. Hoy se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que no desaparece por el confinamiento. Es más, en estos días los niños utilizan muchísimo los dispositivos electrónicos y sus acosadores siguen al otro lado. Y así, como están viendo, a golpes, pegando una paliza a un compañero, así empezaron estos jóvenes el desconfinamiento. Fue lo primero que hicieron en cuanto se permitió a los menores de 14 años salir a la calle. Y es que a pesar de que la pandemia ha conseguido parar el mundo, hay cosas con las que no ha podido. Además del coronavirus, también tenemos otros problemas que también matan a nuestros adolescentes, como es el acoso escolar. Y ni siquiera el confinamiento ha servido para dar tregua a las víctimas del acoso, ya que se han disparado las agresiones por redes sociales. Puesto que el acoso es principalmente emocional, sí que se está dando a través de las redes sociales. ¿Y cómo podemos detectarlo? Que deja de comer, que empieza a dormir mal, que tiene pesadillas. También hay que estipular unas horas determinadas en el día para el uso de las tecnologías. Deben estar atentos los padres, también los profesores y, por supuesto, el resto de compañeros que no pueden mirar hacia otro lado. Son los que, de alguna manera, pueden frenar el acoso. 1 de cada 5 niños es acosado en el colegio y solo entre todos se puede evitar que el día a día de estos pequeños deje de ser un infierno. El Real Decreto que regula las ayudas de las víctimas de violencia de género que viven este confinamiento con sus agresores cuenta con medidas eficaces a ojos de las asociaciones, pero dicen que llega tarde, en la 6ª semana del estado de alarma. En la provincia de Soria, por ejemplo, las llamadas al 016 han crecido estos días un 50% y la ocupación de las casas de acogida se ha incrementado en un 40%. Lo que está sucediendo tarde es la aprobación de este decreto. Este decreto se tenía que haber aprobado al principio del estado de alarma, no ahora que ya estamos terminando. Solo Vox se ha negado a aprobar esta medida, pero como Vox considera el feminismo para ellos es un insulto. Incendio en una nave del polígono de Valverde del Majano, en Segovia. Todavía no se sabe qué ha podido pasar, pero afortunadamente no hay víctimas. El fuego se ha desatado en una fábrica de plásticos y eso ha provocado esta tremenda columna de humo negro. Varias dotaciones de bomberos trabajan para sofocarlo. No tenemos conocimiento de que haya materiales peligrosos o residuos peligrosos, con lo cual pues la toxicidad del humo, pues la propia que tenga cualquier plástico, como podemos ver son plásticos que además es plástico usado, es plástico sucio y de ahí ese color tan negro del humo. Esta es la novedosa herramienta para luchar contra el coronavirus que se ha puesto en marcha en el Ayuntamiento de Campo de Villavidel. Se trata de un túnel higienizante que se hincha y que utiliza agua oxigenada vaporizada. De esta forma se rocía a la persona que pasa por debajo a través de 10 boquillas mediante un sistema de nebulización. Aquí permanece alrededor de 10 segundos. Es un rebaje de agua oxigenada al 1%. El Ministerio indica que tenemos una de las maneras para luchar contra este COVID es la higiene con agua oxigenada a partir del 0,5% de concentración. Además hay una alfombrilla que limpia el calzado para acabar con cualquier resto de virus.
Cuenta con un sensor conectado a la luz que detecta la entrada de una persona. Un túnel que hemos desarrollado nosotros con un sistema de hinchable, que nosotros veníamos del mundo del hinchable y como no se sabe qué va a pasar con el mundo del ocio, hemos tenido que reinventarnos. Ya han recibido la llamada de varios ayuntamientos interesados en su uso. El coste del túnel oscila entre los 1.300 y los 1.500 euros, un arma contra el COVID-19 que será todavía más necesaria a partir de ahora con el proceso de desescalada que permitirá la apertura paulatina de supermercados y establecimientos de hostelería en los próximos meses. Hoy en Ávila festejan el día de su patrón, de San Segundo. Lo habitual es que se celebre una misa y después una procesión con romería. Pero esta vez, evidentemente, todo ha sido muy distinto. Samuel Senovilla, al menos la Eucaristía se ha celebrado a puerta cerrada, ¿no? Buenas tardes. Una misa sin público en la SEO de Ávila que, eso sí, ha sido oficiada por el deán de la catedral, ya que el obispo José María Gil Tamayo se encuentra en estos momentos convaleciente tras haber superado el coronavirus. No ha habido tampoco en esta ocasión procesión y esta es la estampa, la imagen que presenta la ermita de San Segundo, donde hasta ahora se tendrían que estar congregando cientos de abulenses para pedir, como es tradicional, sus 3 deseos e introducir su pañuelo debajo de la imagen del santo. Incluso el pregón también se ha trasladado a nuestra televisión. Desde aquellas claves primeras apostólicas. Pidiendo a nuestro santo patrón que nos conceda esas gracias que solicitamos. Lo primero que pediría sería salud. Seguro que todos vosotros también. La salud se ha convertido en la mayor riqueza que podamos atesorar. Ni el dinero, ni un ascenso laboral, ni los viajes. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Hoy ha sido una jornada muy especial también para los atletas de élite. Después de casi 2 meses marcados por las dificultades para entrenar, esta mañana por fin han podido realizar sus rutinas habituales de trabajo. Hemos estado con 2 de ellos para que nos cuenten sus sensaciones. Irene Rodríguez, ¿cómo ha sido esa vuelta a la normalidad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Los atletas Dani Mateo y Marta Pérez son 2 de los corredores de élite que han podido por fin calzarse las zapatillas para salir a entrenar. Una jornada, la de hoy, que han agradecido mucho por poder salir al aire libre a pesar de la incertidumbre que tienen de cara a las próximas semanas y a los próximos meses, sobre todo por la suspensión de competiciones. Al igual que muchos atletas profesionales, Marta Pérez estaba deseando volver a entrenar al aire libre. De salir a correr e incluso de salir a pasear, la verdad. Sí, tenía ganas ya de salir a la calle y a ver si consigo llegar y salir un poco de lo que es la urbanización. Y eso a pesar de la incertidumbre que reina en materia deportiva. No nos lo esperábamos y no era la temporada que nosotros estábamos preparando ni que hubiéramos soñado. Rabia, lo que más desde luego, que no haya Juegos Olímpicos y que bueno, que no sabemos cuándo van a ser. Otro de los corredores profesionales que ha podido salir a entrenar ha sido Dani Mateo. El corredor maratoniano también se ha estado preparando en casa, pero no era igual. Sobre todo la sensación de libertad, de estar a gusto y de poder correr, eso es lo importante y es una maravilla. Poder salir a la calle, correr por hierba como he aprovechado para correr hoy, así que fenomenal. Para su primer día el reto ha sido un 5000 que le ha permitido comprobar su estado de forma. Yo en casa tenía una cinta y una bici y consideraba que había mantenido un poquillo el estado de forma, pero hoy me he dado cuenta que es bastante más difícil. Así que ellos mismos recomiendan volver a correr de forma prudente, una jornada que ha servido de primera toma de contacto para recordar qué era eso de entrenar al aire libre. Los futbolistas también han podido dar un paso adelante hoy en su preparación. En Salamanca, Jesús Hernández ha madrugado para dar sus primeras carreras a orillas del Tormes. En medio de los rumores sobre una posible reestructuración de la Segunda B, el capitán de Unionistas opina abiertamente sobre el desenlace de la actual temporada. Las cosas hay que ganarse en el campo, ¿no? Y al final llevamos 28 jornadas, pero es que las ligas tienen 38, ¿no? Creo que es injusto ahora mismo premiar a algunos y a otros dejarlos sin premio. Entonces, como he dicho antes, o la liga se debe dar por nula o la liga hay que acabarla, sea cuando sea, pero la liga habría que acabarla. Bueno, pues con deportes nos vamos. Volvemos con más información a partir de las 8:30 de la tarde. Les esperamos.